de que este hombre, hermanos, dice la palabra del Señor, de que era un hombre elocuente, era un hombre poderoso en las Escrituras. Y dice que este hombre había sido instruido en el camino del Señor. Y este hombre, hermanos, podemos ver grandes cosas en este hombre, pero no podemos ver en él quizás la plenitud, quizás algo completo como quizás nosotros pudiéramos esperar. Pero la palabra de Dios nos muestra aquí, hermanos, que Él llegó a Efeso, hermanos. Y Él fue el que plantó la iglesia en Efeso. Amén, gloria a Dios. Y la palabra de Dios nos dice que este se levantó, hermanos. Y este hombre, hermanos, era un judío, pero era un natural de Alejandría. O sea, que quiere decir que nació en Alejandría. Alejandría, hermanos, no era una ciudad de Israel. Amén, gloria a Alejandría, Dios. hermanos, era una ciudad de los gentiles, de Grecia. Y este hombre nació ahí. Y sus padres significa que fueron deportados a ese lugar. Pero cuando él nace ahí, hermanos, la palabra de Dios nos dice de que este hombre fue instruido en el camino del Señor. Amén, Hermanos, gloria a allá Dios. en Grecia, allá no estaban conforme a la ley de Dios. Allá en Grecia, hermanos, allá vivían como la gente les parecía mejor. No era ciudad de Israel. En Israel vivían bajo la ley, bajo la palabra del Señor. Pero este hombre nació fuera de la nación, del pueblo de Dios. Y cuando nace fuera del pueblo de Dios, hermanos, él tenía un gran reto. Amén, gloria a Él Dios. tenía un gran Aleluya. reto, hermanos. Él tenía que vivir conforme a como era dedicado a la palabra del Señor. Sus padres, hermanos, habían nacido en Israel, pero él no. Él había nacido en otro lugar. Ahora, yo le voy a decir algo. Él nació en otro lugar, pero eso no lo limitó a él a nada. Él dijo: yo nazco en Grecia, pero eso no me limita a que yo no haga la voluntad del Señor. Porque yo le voy a decir algo. Nosotros los cristianos muchas veces, cuando no estamos en la iglesia, cuando no estamos en medio del pueblo del Señor, nosotros muchas veces decimos: no estamos en medio del pueblo del Señor. Pero Apolos hizo algo diferente. Él no estaba en medio del pueblo del Señor, pero él siguió viviendo bajo las reglas, bajo la palabra que vivía el pueblo del Amén, Señor. gloria a Dios. Entonces, hermano, Aleluya. donde quiera que usted se vaya, donde quiera que usted se mueva, usted esté en su trabajo, esté en donde sea, hermano, usted, donde sea que esté, usted viva de acuerdo a la palabra del Señor. Tenga un testimonio intachable. Que su testimonio, hermano, siempre sea un testimonio intachable, un testimonio de santidad. Apolos no nació en Israel, pero nació en Grecia. Y allá en Grecia él podía haber dicho: yo me voy a convertir como son los griegos. Yo me voy a comenzar a vivir como vive esta nación, en pecado, en idolatría, en todo tipo de cosas de Amén, pecado. gloria a Dios. Pero él dijo: no. Mis raíces son judías, mis Sí, raíces Señor. Aleluya. son de Israel, y por tanto yo voy a vivir conforme a la palabra del Señor. Amén, Amén. gloria a Nosotros, Dios. hermanos, Aleluya. somos del pueblo de Dios. Y donde sea que usted esté, dé testimonio que es hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, este hombre dijo: yo voy a vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Y se levantó y comenzó a predicar. Llegó a Efeso, hermanos. Cuando este hombre llega a Efeso, dice la palabra del Señor en el verso 25. Podemos ver las desventajas que tenía este hombre. Dice que dice, había sido instruido en el camino del Señor, y siendo fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Amén, gloria a Dios. Hermanos, esta era la primera desventaja de este hombre. Solamente conocía el bautismo de Juan. Él no había oído acerca del bautismo del Espíritu Santo. Hermanos, este hombre no hablaba en lenguas. Este hombre no tenía la llenura del Espíritu Santo. Este hombre, hermanos, nunca había hecho un milagro.
Pero Amén, aún así, Dios. hermanos, este hombre se levantó a predicar la palabra del Señor. Porque ahora, hermanos, muchas veces nosotros ponemos varias excusas. Nosotros decimos, yo no estoy completo en esta área, o yo necesito mi esposa, o yo necesito mi esposo, o yo necesito ser lleno por el Espíritu Santo, o yo necesito tener cierta cualidad para calificar de acuerdo a la palabra del Señor. Pero Jacob nos dijo, no, solamente conozco el bautismo de Juan, pero aún así me levanto. Solamente conozco las cosas que yo me enseñaron mis padres, pero aún así me levanto. Amén. Solo conocí el bautismo de Juan. Amén, gloria a Dios, aleluya. El verso 26 dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte, y note bien lo que dice aquí, y le expusieron más exactamente el camino del Señor. O sea que este hombre no sabía correctamente el camino del Señor. Él sabía en parte el camino del Señor. Hermanos, cuando usted le dan un privilegio, usted tiene que predicar la palabra del Señor, o usted tiene que ir a hacer algo de acuerdo a la voluntad del Señor, usted no espere saberlo todo. Usted no espere saberse quizás la palabra, ¿verdad? De todo. Usted no espere quizás tener, hermanos, una habilidad que usted dice, recita la palabra, hermanos, por versículos y versículos. Hermanos, dice que este hombre, dice que no sabía exactamente el camino del Señor, pero aún así se levantó. Hermanos, es que Dios anda buscando gente aguerrida, gente que le diga al Señor, yo no estoy completamente preparada, pero yo quiero hacer tu voluntad. Dios está buscando gente que diga, yo no estoy completamente preparado, pero yo quiero hacer lo que tú me has enviado a hacer. Cuando Dios ve esas cosas, hermanos, es que yo no sé si usted se acuerda la historia de David. Pero David, hermano, era un joven, aproximadamente de 17 años. Sí, Señor. Y cuando el profeta Samuel va a ungir al nuevo rey de Israel, llega, hermanos. Amén, gloria a Dios. Donde Jesé, el papá de David, y estaban sus hermanos ahí que eran guerreros. Y cuando llega el profeta Samuel queriendo ungir, Dios le dice, ese no es. Y llega el otro y le dice, ese no es. Y llega el otro y le dice, ese no es, hermanos. Hasta que él le pregunta, ¿no hay otro? Y él dice, sí, hay uno, pero este está cuidando allá las ovejas. Entonces Samuel lo hace venir. Y David, hermano, no estaba preparado para ser rey, pero aún así Samuel lo ungió para ser el rey de una gran nación. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, Dios no llama gente preparada. Dios llama gente con un corazón apasionado hacia Él. Hermano, Dios no llama gente que se sepa toda la Biblia. Dios no llama gente que esté ungida por el Espíritu Santo. Dios no llama gente que hable lenguas para levantar ministerio. Dios habla, Dios llama gente, hermanos, gente que esté dispuesta, gente que le diga a Dios sí. Gente que se apasione por Dios, gente que se apasione por el ministerio. Hermanos, cuando yo le digo que Dios no llama gente preparada, no quiere decir que usted no se prepare. Cuando yo le digo, hermanos, que Dios no llama gente ungida, eso no quiere decir que usted no busque la unción. Hermano, Dios lo escoge, hermano, sin preparación, porque a Él le gusta preparar. Amén, gloria a Dios, aleluya. Entonces la palabra de Dios nos muestra, hermanos, que este hombre ignoraba muchas cosas. Primero, no había sido lleno por el Espíritu Santo, ni sabía que había Espíritu. Segundo, no sabía completamente la palabra del Señor y el camino del Señor. Pero él no se detuvo a pensar, yo no estoy completo para comenzar ministerio. Amén, gloria a Dios, aleluya. Él no se detuvo a pensar, ¿qué tal si me equivoco al hablar la palabra y la gente se va a burlar de mí? ¿Qué tal cuando yo voy a dar un mensaje? Quizás yo voy a ponerme nervioso, voy a tartamudear, o quizás voy a ignorar la palabra del Señor. No, él no se detuvo a pensar eso. Porque hay gente, hermanos, que se comienza a detener cuando dice, es que mi matrimonio se está destruyendo, es que tengo hijos en perdición. Es que yo no me levanto, dicen las mujeres, porque mi esposo no se quiere levantar, pero yo sí quisiera ser cristiana. Amén, gloria a Dios, aleluya. Hermanos, comienzan a dar un montón de excusas.
Pero cuando usted se centra en la voluntad del Señor, cuando usted se centra en el propósito de Dios, cuando usted se centra, hermanos, en las cosas positivas, y usted comienza a caminar en fe, y usted comienza a moverse en fe, hermano, algo grande acontece. Hermanos, cuando usted comienza a pensar negativo, usted razona. Usted dice, pero si yo lo hago de esa manera, si yo me comienzo a meter más con Dios, si yo le dedico más tiempo al Señor, yo pudiera estar haciendo quizás 2 horas más en mi trabajo, quizás pudiera agarrar otro part-time. Hermanos, pero Dios nos llama. Y cuando usted se centra en eso, usted la verdad comienza a decidir. Amén, gloria a Que Dios. usted comience a dar cuenta, si yo no tengo las suficientes horas, yo quizás no voy a alcanzar para mis hijos, yo quizás no voy a alcanzar para mi apartamento, yo quizás no voy a ahorrar y yo necesito ahorrar. Hermanos, cuando usted se centra en eso, usted va hacia la perdición, hermanos. Pero cuando usted se centra en la fe, en las cosas positivas, amén, usted dice, yo Señor, espero en aleluya, aquel que tiene todo por mí. Aleluya. No importa que yo no tenga el suficiente dinero. Amén. Usted dice, yo soy hijo de Dios. Usted dice, yo me levanto. Usted dice, yo confío en aquel que todo lo puede. Usted dice, hermano, yo confío en aquel que todo lo tiene. Dios es rico. Y usted dice, hermanos, yo soy pobre, pero Él me puede proveer. Amén, gloria a Dios, aleluya. Hermanos, y aquí terminan los defectos de este hombre. Prácticamente este hombre, hermanos, estaba incompleto para el ministerio. Pero, hermanos, Dios no llama gente preparada, Dios llama gente dispuesta. Así es, Señor, Con un aleluya. corazón apasionado, Gracias, con un Dios. corazón enamorado, con un corazón que le diga al Señor, aquí estoy, úsame, llena mi Amén, corazón Dios, y aleluya. imparte la palabra al pueblo hambriento. Aleluya, aleluya, santo. Pero habían ventajas que este hombre tenía también. Gloria, gloria. Así como nosotros los que estamos aquí, tenemos desventajas, pero tenemos ventajas. Amén. En cada Así es, mi uno de rey. ustedes Aleluya. hay un don diferente Sí, Señor. Así es, Señor. que necesita ser usado por Dios. Sí, mi rey, En cada aleluya. uno de ustedes, hermanos, hay cualidades diferentes. Cuando ustedes comienzan a servir al Señor, ustedes van a alabar al Señor de una manera como la alaba otro. Ustedes van a predicar el mensaje diferente a como predica el otro. Ustedes van a hablar diferente como predica el otro, como habla el otro. Y así todos tenemos diferentes ventajas. Pero la primera ventaja que este hombre tenía es que las escrituras lo habían hecho poderoso y elocuente. Amén, gloria a Dios. En el verso 24 dice: llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las escrituras. Hermanos, este hombre dice que nació allá en Grecia, era judío, pero el ser, hermanos, judío y el nacer en otra nación que pecaba, él no decidió ser pecador, él decidió seguir al Señor. Y él dijo: yo tengo la palabra de Dios. Amén, gloria a Y Dios. con la palabra de Gloria a Dios, Dios, aleluya. no importa que esté en una ciudad de tinieblas, no importa que esté en un lugar de tinieblas, yo tengo la palabra de Dios en mis manos. Y la palabra de Dios yo la voy a usar para mi crecimiento. Amén. Yo la voy a usar para hacerme crecer en el conocimiento de la palabra. Hermanos, este hombre comenzó a comerse la palabra del Señor. Dice que era varón elocuente. Hermanos, cuando un varón es elocuente, él sabe predicar, predica bonito, sabe hablar la palabra del Señor, sabe explicar la palabra del Señor. Y luego dice, era poderoso en las escrituras. Hermanos, yo les voy a decir algo: cómase la palabra del Señor. Amén, gloria a Cuando Dios. usted lee la palabra de Dios diario, hermanos, el enemigo no lo puede botar. Puede enviarles tentaciones, puede enviarles pruebas, pero usted tiene la palabra que le da vida. Amén. Usted tiene la palabra que le da Aleluya. fuerza. Gloria a Dios. Hermanos, la palabra del Señor tiene que estar en todos los días en nuestra mesa Bien, para comer. Señor. Así es, Aleluya. Padre.
Salmo 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Mire lo que dice la palabra. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su